Muy bien, nos acompaña Miguel Peirano, ex ministro de Economía, partícipe de los equipos de Daniel Scioli. Hace un mes y pico habíamos hablado y recuerdo en esa charla lo que se pronosticaba desde algunos sectores de economistas, si se quiere, del llamado establishment, o si no, de los que más salen en algunos diarios y programas de televisión, inexplicablemente, ¿no? Porque esto es como si un médico que te tenía que sacar un riñón te sacó el hígado y lo siguen llevando a la tele para que explique cómo se saca el riñón. Digo, los Broda, los Esper, los Melconian, pero habían pronosticado. Ha pasado el tiempo y los pronósticos de cataclismo, de caída, de recesión, no se han cumplido, ¿no? Y creo que tenemos algunos indicadores que obviamente vos conocés mucho mejor que yo, que estarían apuntando a lo contrario. Sí, como vos decís, siempre aparecen pronósticos que intentan plantear escenarios que luego no se cumplen. Lo vivimos en los últimos años, lo vimos ya en el propio 2003, 2004 con la reestructuración de la deuda, con la subestimación de mecanismos como fue el swap con China para fortalecer las reservas. Bueno, forma parte muchas veces de una lógica de pensamiento, en otra una lógica de intereses, y evidentemente ese escenario no se ha producido, y eso no obsta que uno no vea también los nuevos desafíos, pero claramente creo que muchas veces esos pronósticos combinan o intereses o una lógica ideológica equivocada muy vinculada a la ortodoxia, al neoliberalismo y a una visión que luego en los hechos no se traduce en hechos concretos. Claro, porque sería una suerte, digamos, de antesala o de preembarque de un ajuste propuesto por los mismos sectores que están, entre comillas, denunciando la caída o la debacle o la recesión, el decrecimiento. Es decir, la economía de hecho crece en la Argentina, incluso a contrapelo de lo que ocurre en otros países de la región, ¿no? Bueno, hay una lógica económica que vuelvo a decir, es una combinación de una visión ideológica con intereses concretos muy vinculado al neoliberalismo, no necesariamente un neoliberalismo tan explícito en algunos casos, pero que en el fondo lleva a la lógica del ajuste, de medidas recesivas, a una lógica de desequilibrios en los intereses en favor de determinados sectores específicos, y creo que justamente el desafío de la política y de un proyecto político es que el poder político, el Estado, equilibren las relaciones de poder, y esa es la lógica y el planteo de una lógica de desarrollo. En definitiva, una lógica de desarrollo, como se viene planteando, es en todo caso encarar los nuevos desafíos desde la expansión, desde el crecimiento del mercado interno, desde el resguardo de los sectores del trabajo, y en todo caso sin subestimar incluso dificultades que puedan existir, en base a los logros, a los avances y en base a los nuevos desafíos, trabajar con esa lógica. Bien, ustedes los economistas, digo, un grupo, una playa de más amplia inclusive que esos 7 franceses, coexisten, conviven, se cruzan en distintos lugares, acontecimientos, profesión, asesores, funcionarios, y entonces son bastante cuidadosos en referirse a colegas, sin ofender, sin agraviar. Yo no tengo ese corset y digo que hay un viejo refrán que dice: cuando el sabio dice sabio es malo, pero si el burro aplaude es peor, ¿no? Digo porque todos estos economistas que hacíamos referencia, en alguna medida son hijos y a la vez halagados por Domingo Felipe Cavallo. Y lo que me da la sensación, no sé cómo se ve en Buenos Aires, en el mundo económico, en el mundo empresario en el que vos te movés, y yo no accedo por una decisión, es decir, pues yo laburo de periodista y alguno con eso conversa, hay ya como una clara especificación de lo que fueron los 90. Sin perjuicio de que a algunos les haya ido muy bien, hayan hecho fortunas, hayan hecho millonarios, hay un concepto, creo, instalado en la sociedad, más allá, insisto, querría saber la visión de los empresarios, de los sectores vinculados al mundo de la economía, de lo que fueron los 90 y el peligro, como dice el tango, del pasado que vuelve, ¿no? Bueno, en mi caso personal, acertado o equivocado, siempre fui muy crítico de la política de la década del 90 desde el principio, ¿no? No entendiendo que era un proceso que generó problemas a lo largo, o las interpretaciones que le dan desequilibrios a partir de la segunda mitad. Yo creo que la lógica que imperó en materia económica en la década de los 90 comienza articuladamente ya desde un comienzo, y creo que fue muy negativa para todos. Entonces yo creo que ahí hay 2 temas centrales. Primero, uno tiene que concentrarse en las propuestas, para hacer claro cómo uno se aleja de esa lógica. Y segundo, mantener fresco lo que fue esa realidad. Yo cuando recorro el país y estoy con pequeños y medianos empresarios, con productores, lo vivo muy fresco. A mí me toca estar en contacto con gente que ha recuperado sus empresas, que las perdió en quiebras, que los vi con dificultades extremas, que los vi reducirse a lo largo de la década del 90, y hoy obviamente están con otras perspectivas. Sí, acá sin ir más lejos, las bicicletas, las carroceras, tenemos en la zona nuestra gente que estaba en la lona completamente, ¿no? Yo te diría... Estaban los cuadros chinos, que era más barato que poder fabricar un rayo acá. Y no solamente los problemas concretos que tenía prácticamente toda la industria, sino el desprecio
de parte de las autoridades frente a los propios problemas que tenía el sector industrial. Así que yo creo que en ese marco siempre lo he planteado, vuelvo a decir, con los criterios que uno tiene y sin arrogarse ninguna realidad, pero creo que las consecuencias para la sociedad fueron clarísimas. El nivel de desempleo, los desequilibrios, los costos sociales, además de los productivos, fueron notables. Yo creo que ese es el tema que justamente también plantea la elección, hacia qué esquema económico vamos y hacia dónde consolidamos avances, con qué mecanismos o visiones solucionamos dificultades, y creo que hay dos lógicas. Una está esa lógica neoliberal del ajuste, que no solamente se dio en la Argentina de los 90, si vos repasás la experiencia internacional, y Grecia es un caso, se replica, y cuando vos escuchás los organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio, lo siguen planteando, o si vos recordás cuando se intentaba criticar decisiones de la Argentina, cómo se mostraba el modelo de Brasil desde la ortodoxia financiera como el ejemplo, y cuando empezó a tener dificultades... Brasil se corrió. Sí, o el problema es que no fue más ortodoxo de lo ortodoxo que se reconocía. Claro. Entonces es una lógica que siempre se repite. Lo importante es que nosotros tengamos nuestro propio modelo, nuestra propia autonomía, nuestros propios criterios, y justamente que podamos tener la independencia de los lobbies económicos y la capacidad para darle integralidad a las visiones, e incluso cuando hay problemas reconocerlos y encararlos, pero lo importante es la lógica y a quién se prioriza. Priorizar la producción, el trabajador, los sectores necesitados que requieren de un Estado que no solamente genera riqueza hacia futuro, sino que los contenga en el presente. Peirano, gracias por haber venido esta noche. Muchísimas gracias. Muy amable. Para mí es un placer estar con vos. Nos vamos a la pausa, enseguida venimos, estamos hasta las 2:30 y un poquito más hoy con los días contados. Ya venimos.